Siguiendo con el tema económico, otro de las polémicas y momentos bien polémicos al final del año fue el tema del salario mínimo. Usted, que es un hombre de números, por supuesto, la propuesta que termina haciendo el gobierno es mucho más alta que incluso la que pedían los sindicatos, el 23%, incluso un poco más. Para usted, ¿de cuánto debió haber sido ese salario mínimo? Bueno, primero, todos los presidentes se despiden con una medida populista con el incremento del salario mínimo. Todos. Sí. ¿Sí? Sino que Petro se dio garra, ¿sí? Porque lo subió 4.5 veces el comportamiento de la inflación. Entonces, sí o sí, sin ser mala leche, con los 2.5 millones de trabajadores formales en Colombia, aproximadamente, que se ganan ese salario mínimo, y qué alegría que su poder adquisitivo incremente en un 23%, debemos entender que esa medida va a hacer más difícil la formalización de 6 de cada 10 trabajadores, casi todos ellos informales, que se ganan menos de un salario mínimo. Yo creo que la economía colombiana, en el momento en el que estamos, necesitaba un incremento del salario mínimo que estuviera muy cerca del incremento de los precios y de la productividad. Es decir, una medida cercana al 7, máximo 8% hubiera sido una medida razonable. Pero en Colombia el presidente puede decretar el salario mínimo y eso es una realidad. Por consiguiente, nuestra decisión es: gobernemos con lo que hay. Y en vez de desconocer esa ganancia de poder adquisitivo de 1 de cada 10 personas que trabajan en el país en la formalidad, nuestro compromiso es que más personas se ganen el salario mínimo. Que Colombia no sea un país en el que el salario mínimo es como la fama. ¿Sí? ¿Cómo es que eso? Pocas personas la tienen. Okay. Pocas personas la devengan. ¿Sí? Entonces queremos que más personas puedan ganar el salario mínimo, es decir, que más personas entren a trabajar en la formalidad. Por consiguiente, lo decíamos esta mañana en el debate de Caracol Televisión, nuestro compromiso con 23.8 millones de trabajadores en Colombia es que vamos a concertar esa medida de salario mínimo para 2027 con medidas adicionales que garanticen que haya más personas, ojalá al final de nuestro gobierno 3 de cada 10 personas en Colombia se ganen el salario mínimo. Bueno, esa es una promesa importante. ¿Subiría la edad de pensión? Eso es una decisión que hay que poner sobre la mesa. ¿Sí? Es decir, es irresponsable decir que no la vamos a subir. El tema es cuándo. ¿Y a cuánto? ¿Y a cuánto? Muy buen punto. Gracias por el complemento. ¿Cuándo y a cuánto? ¿Por qué? Porque Colombia ha tenido un envejecimiento demográfico acelerado. ¿Sí? Hoy países con niveles de envejecimiento similar o más avanzados que Colombia han unificado la edad de pensión de hombres y mujeres alrededor de los 65 años. Pero lo que pasa es que la edad de pensión en Colombia ya no es un tema paramétrico o técnico, es un asunto moral, ¿sí? Porque las mujeres, que son las que se benefician de una edad de pensión inferior en Colombia hoy a los 57 años, pasa en Colombia que una mujer después de los 45 no puede conseguir un empleo formal, porque la discriminan por vieja, ¿sí? Entonces, si somos un gobierno que quiere hacer más fácil la tarea para la gente y que quiere hacer sentir acompañadas a esas mujeres, no le vamos a decir a una señora de 45 años, tranquila que usted ahora se pensiona a los 65 y tiene que chupar 20 años en la informalidad, ¿sí? Entonces, la edad de pensión hay que subirla. ¿Cuándo? Cuando seamos un gobierno capaz de incrementar la formalidad y eliminar los sesgos que discriminan a las mujeres después de los 45 años en el mercado laboral formal. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Abrir la discusión y que esa discusión sea condicional, como ya lo hemos hecho en el pasado alrededor de la edad de pensión. Y vamos a decir, cuando el país de aquí a 2050 logre un indicador de informalidad que esté por debajo de una tercera parte de la población ocupada, vamos a dar un paso adelante con el incremento de la edad de pensión.
Entonces queremos comprometernos con que la verdadera reforma pensional de Colombia sea el incremento significativo de la probabilidad de ser formal, de cotizar a salud y pensión en Colombia, y una vez ese incremento de la probabilidad de ser formal se dé, ahí sí podemos mover los números o las edades de pensión para hombres y mujeres. Me voy a la salud, otro de los puntos de debate a lo largo de estos 4 años. ¿Liquidar o no la EPS? Yo creo que destruir el sistema ha sido el objetivo de ese gobierno por un fin eminentemente ideológico y corrupto, ¿sí? Porque el relato con el que llegó ese gobierno de destruyamos el sistema de salud para sacar a los corruptos de la salud fue en saquemos a los corruptos que no nos ayudan para poner a los que sí nos van a ayudar y a financiar las campañas de los congresistas del partido de gobierno, porque es tal cual lo que está pasando hoy con la nueva EPS y todas las EPS intervenidas. Entonces nosotros lo que queremos llegar es a estabilizar el sistema, y ya hemos visto cómo varios candidatos están insinuando esa prioridad, estabilizar el sistema. Y más que liquidar las EPS, lo que necesitamos es mejorar el entorno de gobierno corporativo de las EPS, que son las que proveen el aseguramiento del riesgo financiero y del riesgo de salud pública en nuestro sistema de salud en términos de aseguramiento individual, para que, primero, saquemos a los interventores corruptos. Segundo, divulguemos los estados financieros para dar transparencia y saber efectivamente en qué estado se encuentran. Tercero, definamos un fondo que nos permita recuperar la solvencia y la liquidez de las EPS, que seguramente va a requerir emitir títulos de deuda, pero lo más importante, tenemos que salir a ofrecer un entorno de inversión sano para las posibles entidades u organizaciones que quieran entrar nuevamente al sistema de salud. Es decir, que usted con más eficiencia, sí, con más transparencia, dejando de lado ese relato de la corrupción y encargándonos de que cada peso que nuestro gobierno invierta en salud se convierta en un beneficio explícito en los pacientes de Colombia. Es decir, que usted no insistiría en la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro, pues que ya se hundió una vez, otra vez, y que ahora está intentando sobrevivir después de las elecciones del 8 de marzo. Creo que el argumento de la reforma a la salud no fue para beneficiar a los pacientes, porque si fuese para beneficiar a los pacientes, al menos los hubieran escuchado en la discusión de este proyecto de ley, que nunca fueron escuchados, ¿sí? Hoy estamos en una crisis humanitaria por algo tan triste que es los medicamentos. Sí, no puede ser posible que la crisis humanitaria del sistema de salud hoy esté alrededor de los medicamentos, después que durante muchos años logramos avanzar para que esa fuera una garantía, sobre todo para los pacientes de enfermedades crónicas, para los pacientes de enfermedades raras, ¿sí? Y que hoy sea un medicamento lo que pone a la gente al borde de la muerte me parece lamentable. Entonces yo creo que más que pensar en una reforma estructural, debemos entender que esto, que nos lo desorganizaron, tenemos es que llegar a estabilizarlo, priorizar el aprovisionamiento de medicamentos y hablar de las cosas de las que no se han hablado con contundencia en este gobierno, porque llevamos ya 3 años largos y no ha habido ni una mejora en los sistemas de información del sector salud para garantizar que la opacidad y la falta de transparencia de los sistemas de información del sector salud, que es la que motiva o da incentivos a la corrupción, pues se convierta en inteligencia, en transparencia, en uso de inteligencia artificial y sobre todo de interoperabilidad de sistemas de información, para evitar que si yo me lesiono trotando, sea una persona distinta cuando voy al deportólogo y otra persona distinta cuando voy a hacerme las imágenes diagnósticas. Porque cuando Oviedo es 2 personas distintas en el sistema, pueden sacar 7 imágenes diagnósticas y solo una cita al deportólogo, y eso nunca lo cruzamos para decir qué está pasando ahí. Claro. ¿Los ricos también lloran, como ha dicho el ministro de Salud? ¿Perdón?
Los ricos también lloran, como ha dicho el ministro de Salud. Qué pesar que el ministro esté acudiendo a ese tipo de adagios populares que lo único que hacen es incrementar el estereotipo de exclusión y decir que los ricos son culpables de todo. Y ahí hay una cosa súper importante. Cuando al colombiano se le pregunta quién es el que debe encargarse de resolver los problemas de la desigualdad de este país, 3 de cada 4 dicen que debe ser el Estado, no ni los ricos ni el sector privado. Entonces se equivoca el ministro porque aquí en Colombia somos un país en el que 3 de cada 4 personas dicen es el Estado el que debe resolver los problemas de desigualdad. Y no los estereotipos de decir que los ricos lloren para que chupen y que después ellos nos den la plata para poder resolver los problemas de desigualdad. Es que estamos con el hombre de las estadísticas, entonces fíjese que él todo lo soporta con números. Tal cual, hombre de números. Y sigo yo en el departamento de chicharrones que va a tener quien llegue finalmente el 7 de agosto a la Casa de Nariño. Y hay otro, que son los pasaportes. ¿Usted mantendría o mantendrá ese nuevo esquema de pasaportes donde la Imprenta Nacional, en colaboración con la Casa de la Moneda de Portugal, imprimen los pasaportes? Bueno, yo creo que ese relato de que el contrato con Thomas Gregg era un tema corrupto y direccionado, eso hay que investigarlo mejor, ¿sí? Porque cuando vamos a revisar los estándares internacionales de emisión de ese tipo de documentación, firmas como Thomas Gregg & Sons tienen una relevancia no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel global. Aquí el propósito es que los pasaportes no sean una barrera para la libre movilidad de las personas a nivel internacional, que es un derecho que tenemos todos los colombianos. Bueno, vamos a la parte política, ¿cierto? Eso. Porque usted entonces es economista, profesor en el DANE, tal, pero decidió meterse en política. 3 años cumplí el sábado. El 7 de febrero de 2026 cumplí 3 años porque el 7 de febrero de 2023 recogí mi primera firma en el Parque Nacional para la Alcaldía de Bogotá. ¿Y le ha gustado esto de la política? Para mí ha sido una oportunidad para encontrar, primero, que la vocación de servicio que tengo es auténtica. Yo quiero ser útil, ¿sí? Pero también en lo personal me ha ayudado a crecer muchísimo porque yo, antes de entrar a la política, era una persona que veía en el trabajo la forma de escapar de mis rollos personales. Ok. Pero ahora política, pues lo que uno dice, lo que uno expresa, también depende de cómo se siente uno con uno mismo. Y hoy me siento convencido de que quiero ser una buena persona, de que quiero hacer lo mejor, de que quiero ayudar a que este país encuentre un camino hacia su futuro y que deje de estar asfixiado por despertar permanentemente los odios del pasado que son bien dolorosos en la historia de nuestro país. Entonces, entrados en este tema de la política, ¿con quién se aliaría para la segunda vuelta? Le voy a dar nombres y usted me dice sí o no, y de pronto si quiere agregar algo más. Con Sergio Fajardo. Pero bueno, aliarme a la segunda vuelta tiene un elemento clave y es que tiene que partir del hecho de a lo que vinimos y es a ganar la consulta. Es decir, exacto, esto es, usted gana el 8 de marzo, luego gana el 31 de mayo la primera vuelta, segunda vuelta. ¿Se aliaría para la segunda vuelta con Sergio Fajardo? Es decir, yo paso a segunda vuelta. Sí. Entonces Sergio Fajardo no pasó. No, pero es que usted está... Bueno, no. Entonces ese es la forma de decir que nosotros no gobernamos bajo supuestos. Es mejor decir, aquí estamos para ganar la gran consulta por Colombia. Ya. Listo. Entonces quito esta pregunta. El 9 de marzo, a las 4 de la mañana que me levante, les doy la primicia de que viene más adelante. Por el momento, a ganar la gran consulta por Colombia. Y algo muy importante, el tarjetón, ¿sí? Ya no somos 9, somos 16 caras que aparecen, ¿sí? Entonces, nuestro propósito también... Pero para poder llegar a la segunda vuelta presidencial y ganar, hay que aliarse. Exactamente. ¿No? Claro.
Y en ese punto nosotros sí queremos demostrar que en este país sumar entre distintos es el camino. Que hay que sentarse, que hay que discutir, hay que dejar los prejuicios y hay que pensar en cómo lo hacemos mejor. Uh-huh. Y cómo hacemos equipo para hacerlo mejor, es lo más importante. Yo sé que usted ya me dijo que no quiere supuestos, pero ¿qué hacemos? Eso, basándonos en lo que hoy dicen las encuestas que puede cambiar, porque incluso antes de empezar esta entrevista del aire hablábamos de la posibilidad de que todo este partidor se mueva después del 8 de marzo con las elecciones de la consulta. Se va a mover. Entonces, pero en caso de que la segunda vuelta fuera entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, esto es un supuesto, pero no porque las encuestas dicen que esa podría ser la segunda vuelta presidencial. ¿Usted le cargaría la maleta a alguno de los dos o se iría como cierto ex candidato y también candidato, se iría a ver ballenas? No, yo creo que ese escenario hay que plantearlo en su debido momento, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que hoy el país está viendo en las encuestas el reflejo de una sociedad polarizada que quiere pensar con el deseo de que esto siga tal cual, que es el que representa Iván Cepeda, o el deseo de, mejor borremos esto y volvamos a empezar, que es lo que representa Abelardo de la Espriella. Pero yo estoy seguro que en este mes, y lo estoy sintiendo en la calle, en los debates, en las redes sociales, estoy sintiendo que la gente está diciendo, pero ¿por qué no alguien distinto? ¿Sí? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de escuchar y no de gritar? Uh-huh. De hacerlo mejor, de reconocer que Colombia antes de Petro estaba mamada y eligió un grito como quiebre. Pero hoy ya hemos aprendido que gobernar no es gritar, gobernar es responder, ¿sí? Y algo muy importante, y es que los países no fracasan simplemente por tener problemas, fracasan por ignorarlos. Y en el caso de Colombia no falla, por ejemplo, por una falta de talento. Colombia falla porque la informalidad, la corrupción y el odio nos frenan. Sí. Y eso no necesita gritos, eso lo que necesita son respuestas y una capacidad de escuchar y hacer equipo. Y eso es lo que nosotros venimos aquí a ofrecer. Pero en un país tan tradicional como Colombia en muchas cosas, con tanta polarización y la gente o en un extremo o en el otro, ¿usted cree que hoy este país está preparado para tener a alguien diferente en la Casa de Nariño? ¿Por qué no? Yo digo que sí. Yo creo que en este momento en el que lo fácil es dividir, que alguien distinto diga vamos a sumar, y vamos a sumar partiendo del hecho de que incluso yo he sido una víctima de matoneo a lo largo de toda mi vida, pero también he sido una persona con la cual podemos compartir historias uh-huh. con las personas que vamos a gobernar, porque este es el país, Colombia es el país donde la mayoría de la gente no vive los gritos de la política, vive la vida del día a día, de levantarse temprano, de no ser una carga para la mamá, de estudiar aunque sea difícil, de trabajar, de insistir, y esa es mi vida. Yo la vi en los datos del DANE, tal cual. Colombia tiene muchos puntos representados en mi historia de vida. Qué mejor que una persona con la cual podamos compartir historias de vida sea la que quiera acompañarnos para hacer la tarea, para hacerlo más fácil y sobre todo para pensar en que Colombia se merece un mejor futuro y no ese futuro viejo, violento, pobre e informal al que vamos por apagar la confianza en la política. Volviendo nuevamente al escenario que ya le planteaba Silvia, usted ganó la segunda vuelta, llega el 7 de agosto a la Casa de Nariño y quien llegue necesita, por supuesto, pues primero ganar, pero necesita el Congreso también. Y necesita tener maniobrabilidad en el Congreso y gobernabilidad en el Congreso. ¿Se aliaría usted, por ejemplo, con el Pacto Histórico, con el Centro Democrático para sacar adelante esos proyectos de su gobierno? Bueno, ese escenario que tú planteas, que ya es más la realidad de lo que nosotros queremos proyectar, tiene un elemento particular en el caso de nuestra propuesta,
y es que nosotros estamos haciendo equipo con 11 personas, 3 en la Cámara de Representantes por Bogotá y 8 en el Senado de la República, que forman parte de las listas de Oviedo, y los 3, Oviedo en la consulta, la lista de Oviedo en la Cámara por Bogotá y la lista de Oviedo en el Senado, es lo que nos llamamos hoy los 3 rayitos, ¿sí? Porque queremos que el Congreso también sea una herramienta para decirle al país: lo podemos hacer mejor y podemos gobernar mejor. Cuando tú planteas eso, y nosotros vamos a llegar ya con un capital político, llamémoslo así, en la Cámara de Representantes por Bogotá y en el Senado de la República, naturalmente, y eso no hay que esconderlo, el próximo gobierno de Colombia tiene que ser un gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque estabilizar Colombia va a requerir tener unos consensos muy rápidamente planteados en el Congreso de la República, que podamos llevar la ley de competencias de la que ya nadie habla para ajustar el tema del sistema general de participaciones, que llevemos la verdadera reforma a la educación, que llevemos la creación del jornal agropecuario rural, que llevemos la reforma a la justicia, ¿sí? Que llevemos elementos a través de los cuales podamos resolver el tema del IMPEC, ¿sí? Que es como el palo en la rueda de la estrategia carcelaria del país. Entonces, naturalmente vamos a tener que conversar con todas las fuerzas políticas del país, pero conversaremos por encima de la mesa, ¿sí? Muy bien. No este ejercicio de los cupos indicativos que nos dejan despelucados a todos cuando vemos que durante mucho tiempo el Congreso de la República ha tenido una dinámica prácticamente de extorsión política con el gobierno de turno para que cada congresista reciba un beneficio personal con tal de cumplir el propósito de un gobierno. Entonces, nuestro compromiso es reconocer que la conversación con el Congreso de la República es indispensable, pero que sea una conversación por encima de la mesa y no con figuras como los cupos indicativos que nos dejan tan tristes el día de hoy. Que son conocidos también como la mermelada, por ejemplo.